Dios le bendiga, mis amados hermanos. Quisiera invitar que abra su Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 24, y que podamos leer los primeros versos, las primeras líneas, digo, del verso 14, o la primera parte del verso 14. Josué capítulo 24, verso 14. Aleluya. A medida que lo va encontrando, se va poniendo en pie para que todos, con la debida reverencia, podamos darle lectura como es debido. Si lo tiene, me dice amén. Lo leemos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Solamente esa parte, la primera parte. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. El Señor añada de su bendición por su palabra en nuestra vida. Cierra sus ojos para que oremos. Padre, en el glorioso nombre de su Hijo Jesús, damos honra y alabanza. Honor y gloria le pertenecen a usted, Señor. Y hoy día aquí su pueblo, Señor, tributa a usted un culto, un servicio, Señor, de alabanza, de adoración, fruto de los labios que honran su nombre, mi Dios. Padre, damos gracias por el privilegio que tenemos de estar reunidos, de haber podido ser convocados y haber llegado hasta este lugar, Señor. Sabemos, Padre, de que usted tiene una grande bendición para cada uno de nosotros a través de su palabra, porque usted ya, Señor, ha manifestado su gracia, se ha movido de una manera maravillosa en medio nuestro, y creemos que usted, Padre, quiere seguir obrando, sanando, restaurando, libertando. Quiere usted seguir sanando y salvando, Señor. Aleluya. A cada uno de los que aquí hemos llegado. Dios manifieste, Señor, con su gloriosa presencia en medio nuestro, su gloria, aleluya. Cada rincón, cada lugar, Señor, cada uno de los que aquí estamos, cada hermano, cada persona, cada amigo, cada uno de los que aquí, Señor, hoy día estamos, Padre, ante su gloriosa presencia, que seamos, Señor, trabajados, tocados, Señor, ministrados por su gloriosa palabra. En el nombre glorioso de su Hijo Jesucristo, a usted y solo a usted damos gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan glorias a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. A su nombre. Gloria a Jesús. Aleluya. Tome asiento, por favor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Como recién bien se decía, este retiro, que le llamamos retiro de primavera por ubicarlo en alguna parte entre lo que es la convención de verano y la de invierno, Dios ha puesto en el corazón una palabra que va dirigida en este sentido, en lo que significa servir al Señor en verdad y en integridad. Servir al Señor en verdad y en integridad. Son palabras que nos ponen un nivel o una demanda, diríamos, que muchas veces no es muy bien considerada, que muchas veces se pasa un poquito de largo, si pudiéramos decir, y que nosotros necesitamos desentrañar para poder de verdad servir al Señor como Dios espera que le sirvamos. Dios tiene una demanda, Dios tiene un nivel, Dios tiene un estatus, si podemos decirlo así. Dios tiene, ¿verdad?, una línea, ¿verdad?, sobre la cual uno le puede servir. Dicho de otra manera, uno no puede servir a Dios como se le dé la gana. Uno no puede servir a Dios así como que aquí te las traigo, Peter. No. Dios tiene una demanda. Y en este tiempo, y por eso que Dios ha puesto esta dirección de este retiro, y creo que la mayoría de los mensajes, cual más, cual menos, va a ir en esta dirección. Y Dios me llevaba justamente en esta línea, porque uno va advirtiendo y va reconociendo, y conversamos con algunos pastores por aquí y por allá, pero cada vez
se va haciendo cada vez más difícil. Cada vez pareciera que el mensaje, la palabra, que es la misma Biblia que todos predicamos, pero como que cada vez la gente está más dura. Como que la gente se va taponeando los oídos de una manera tremenda. Como que cada vez con todo esto de la tecnología, esto de tener todo al alcance, de esta inmediatez, ¿verdad? Pareciera que hay tanta información que ya como que nada importa. Y aunque uno los exhorte, porque la palabra de Dios va en esa dirección, te miran como que están viendo el computador, como que están revisando el teléfono, una información más que puede o no interesarnos, la desecho, la hago a un lado, la leo, no la leo, no sé. Hay una dureza tan grande de corazón hoy día, porque entendemos que los tiempos que nos toca vivir van también en la misma línea. El mundo va de mal en peor, ¿verdad? Y a lo que es malo hoy día se le está llamando bueno, y a lo bueno se le llama mal. En ese contexto hay una dureza de corazón tan grande que aunque se predica la palabra, que aunque se ora, aunque se ayuna, ¿verdad? Y sabemos que por sobre lo que nuestros ojos puedan ver, sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que la palabra se libera y vuelve a Él una vez que ha cumplido el propósito para el cual el Padre la envió. Pero nuestros ojos naturales ven la dureza, ven el desprecio, ven, ¿verdad?, esa resistencia, ese muro, ¿verdad?, que hay respecto del mensaje de salvación. Que literalmente cuando se predica uno está llamando a la gente, venga a recibir regalo, y la gente, no quiero regalo. No quiero recibir eso. Tengo mi propio regalo, o tengo donde yo ir a buscar lo mío. Hay una dureza tremenda. Y creo que gran parte de todo eso, más allá, que como he dicho, que el mundo va de mal en peor, y la Escritura sí lo dice, y no podemos nosotros decir o pretender decir algo distinto. Pero más allá de lo que efectivamente vemos que el mundo va de mal en peor, entendemos también que mucha de esa dureza se debe al mal testimonio de la iglesia. Entendemos que mucha gente no quiere escuchar, no quiere recibir el mensaje porque ha visto a tantos que han dicho lo mismo, pero que viven de una manera disociada a sus palabras. No hay testimonio. Por eso la Escritura dice que el nombre de Cristo es blasfemado por el mal testimonio de algunos. Y el Señor nos ayuda porque Cristo viene. Y Él no se va a llevar a los que solamente dicen cosas. Porque el Evangelio de Mateo nos dice claramente en el capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y ahí ya hay tal vez la primera anuncio de parte del mismo Señor Jesús de lo que significa esta dicotomía, esta separación, esta disociación entre lo que se dice y lo que se hace. No todo el que me dice, no todo el que dice va a entrar. ¿Por qué? Porque dice cosas, pero su vida, o como en el Antiguo Testamento, 600 años antes de Jesús, ya Dios a través del profeta Isaías del pueblo de labios, su corazón está lejos. Yo creo que gran parte de la dureza de la gente hoy día, el mensaje de salvación, es fruto del mal testimonio, de este quiebre, porque se quiere servir al Señor como a cada cual bien le parece, y solo hay una forma de servir al Señor: en verdad y en integridad. Con esto Dios no nos está poniendo una vara de perfección. Con esto Dios no nos está diciendo, pero tú pecaste. No, si decimos que no hemos pecado, le haríamos a Él mentiroso. No. Porque cuando se habla de integridad no quiere decir una persona que no peca. Cuando se habla de integridad se está diciendo que una persona que sabe su condición y que peca, viene al altar de Dios y se
Señor en verdad y en integridad. Josué ya, una vez que habían poseído la tierra, los muros de Jericó habían caído, ya se habían establecido, aunque faltaba mucho terreno todavía por conquistar. Josué llama a todos los líderes y los exhorta porque él ya estaba pronto a morir, a partir. Ahí en el valle de Siquem junta a todos los líderes y les habla y les dice y les recuerda todas las cosas, todos los milagros, todas las señales, cómo Dios los sostuvo, cómo Dios los alimentó, cómo Dios no permitió que en el desierto perecieran por falta de hambre, o por hambre, o por sed, o por calor, o por frío. ¿Cómo Dios no permitió que perecieran por eso? Ellos perecieron por incredulidad. Sí, Señor. Pero no de hambre. No murieron de sed. Y aunque muchos murieron mordidos por la serpiente ardiente, ahí el Señor levantó la serpiente. Como Cristo es necesario ser levantado. Aleluya. Pero esa generación no murió por eso. Murió por incredulidad. ¿Se da cuenta que usted que puede estar alimentado, puede estar cubierto, tal vez usted no se va a morir de frío, no se va a morir de calor, pero puede morir por incredulidad? Porque al final la incredulidad es no tomar en serio la palabra de Dios. Creer en un Dios todopoderoso, saber de que Él nos puede salvar y todo eso, y decimos gracias Señor y tomamos aquello porque es el beneficio entre comillas, pero la demanda la hacemos a un lado. La demanda la olvidamos. La demanda la pasamos por alto. No, yo solo quiero ser salvo. Como los luteranos, no, si soy justificado por la fe, así que vivo como bien me da la gana. Total, soy justificado por medio de la fe. Pues estamos cumpliendo 501 años de la reforma de Lutero. Y eso se ha transformado en el tiempo en una corriente bastante herética a lo que la Biblia realmente dice. Se quedan pegados en lo que efectivamente él tuvo por, comillas, revelación de que el justo por la fe vivirá. Y nosotros decimos gloria a Dios, porque si no, no tendríamos alternativa, no habría para nosotros oportunidad. Pero pensar de que, porque tengo fe soy justificado, entonces ya vivo como se me da la gana. No. Aleluya. Ahí es donde ya se cae en la herejía. Otras corrientes, no voy a hablar de eso porque quiero hablar de la integridad y de la verdad. De cómo Dios espera que nosotros le sirvamos a Él en verdad y en integridad. Por eso que Josué le dice al pueblo, después de recordarle todos los milagros y todo lo que Dios había hecho, cómo lo había sustentado, cómo permitió que cruzaran el Jordán en seco, agrupando, juntando las aguas allá arriba, pasaron en seco y luego a los muros de Jericó, más de 10 metros de altura, 6 de ancho, cómo cayeron y cómo los enemigos fueron entregados en sus manos. Josué le recuerda todo aquello para luego decirle, bueno, ahora ustedes tienen que ver a quién van a servir. Ustedes ahora tienen que tener una resolución, ahora ustedes tienen que tomar una decisión, pero de verdad. Porque todos ustedes dicen que sirven al Señor. Y le dice, por eso que comienza así el verso 14. Ahora pues, o sea, en consecuencia de todo lo que le había recordado, de lo que Dios había hecho, le dice, temed a Jehová, no tengan terror, sino que sean reverentes, el temor reverente de reconocer que Él es Dios, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él nos salva, que Él nos redime, pero que Él también tiene su palabra que debemos nosotros someternos y ajustarnos a ella, aún en contra de nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza, la carnalidad humana, no quiere ni puede. No solo no quiere, sino que tampoco puede someterse a los designios del Espíritu. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y más abajo el verso 15, ahí ese texto que en la mayoría de las casas está en un pergamino, en un adorno, yo y mi casa serviremos a Jehová, y muchos lo tienen casi hasta como fetiche. Porque esa era la resolución más profunda en el corazón de Josué.
Él y sus generaciones. Él, sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietas, pues ya tenía 120 años ya. Aleluya. Y entonces cuando el pueblo todo, al escuchar la exhortación de Josué, al recordarle todas estas cosas, el pueblo dice, no ocurra, ¿verdad? Tal cosa, porque le dice, si ustedes van en pos de dioses ajenos, sepan que les va a ir mal. En otras palabras, así de sencillo. O sea, nosotros vamos a servir a Jehová, nosotros realmente vamos a servirle en verdad y en integridad, tal cual la exhortación que Josué le hace. Pero si usted lee, terminando el libro de Josué, viene el libro de Jueces, lo primero que nos aclara es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Aunque declararon que iban a servir al Señor en verdad y en integridad, en realidad la realidad fue que ellos sirvieron o creían que servían a Dios como cada cual pensaba que era mejor. Y así no se sirve al Señor. ¿Se acuerda de aquel Usa cuando David quiso trasladar el arca? Llevarla a Jerusalén, se entusiasmó y todo, pero la subió arriba de un carro, ¿verdad? De bueyes. No era la manera. Si Dios tiene una manera. Y ahí iba la carreta, ¿verdad? Con el arca para lado y lado, y de repente una piedra se iba a ir para un lado, se iba a caer, y Usa con la mejor de las intenciones, porque al final esto no es con las mejores intenciones que usted o yo podamos tener, es conforme a lo que Dios ha dicho. Y Usa, para que no se cayera, la trató de afirmar y cayó muerto. Ahí David se entristeció, quedó el arca ahí, y se fueron tristes a Jerusalén. Y ahí estuvo varios meses, entristecido, con luto, porque él tenía la mejor intención. Pero él se le olvidó que Dios tiene una manera de hacer esas cosas. Y cuando buscó y escudriñó, se dio cuenta que no era así, que tenían que ser los sacerdotes, tenían que ser los levitas, que era una manera específica. Y luego, cuando se dio cuenta cómo es que Dios pide que sean hechas las cosas, cuando Él lo hace de esa manera, la bendición fue tremenda. Me temo que hoy día hay muchos Usa en las iglesias. Y me refiero tanto a ministerios, predicadores, grandes predicadores, como a los hermanos también. Porque la demanda que Dios tiene no es solo para el predicador o el pastor, sino que para todo el pueblo de Dios. ¿Cuántos están acá? Porque inmediatamente muchos empiezan a pensar, el pastor aquí, el pastor allá. No, el ministerio, no, esto es para nosotros. Es posible hablar lindo, es posible citar correctamente las Escrituras, es posible incluso que hasta por misericordia Dios use a alguien en pos de otras vidas. Es posible incluso que hasta se hable de integridad tal cual lo estoy hablando yo, sin ser íntegro. Amén. Sí, amén. Se pueden tener acciones que a los ojos de cualquiera son acciones íntegras, pero eso no da cuenta de lo que realmente pudiera haber o no en mi propio corazón. Aleluya. Por eso que es importante entender que la palabra integridad tiene que ver con lo que es total, completo, con la rectitud, con lo que está libre de tacha o de mancha, con lo que no está corrompido. Eso es integridad, lo que no tiene corrupción. Y así es como Dios espera que nosotros le sirvamos. Pablo dice, algunos predican por vanagloria. ¿Habrá integridad en aquel que predica por vanagloria? Algunos predican por avaricia. Y pueden predicar muy lindo y usar muy bien los textos, y usted conoce, hay gente y ministerio, iglesia, donde te toman de los pies, te sacuden, te sacan hasta la última moneda. Parece que tienen un imán abajo. Y pueden predicar muy lindo. La gente se emociona. Algunos llegan llorando delante de cara. Y gloria a Dios por el corazón generoso, porque no estamos en contra de aquello.
Estamos diciendo a aquellos que predican por avaricia. ¿Podrá ser íntegro alguien que predique de esa manera? Aunque teológicamente predique lo correcto. Porque ni siquiera estamos hablando de las iglesias apóstatas. Por favor, yo no estoy hablando de iglesias que están doctrinalmente erradas. Estoy hablando de las iglesias que, comillas, nominalmente son sana doctrina. Iglesias que, comillas, nominalmente son de senda antigua, de conservadora, que dicen no la palabra, o se dice no, yo soy pentecostal hasta los huesos, de hueso colorado. Estoy hablando de ese tipo de iglesias que se supone son las que conservan, por eso el conservador, conservan lo más profundo de la esencia del evangelio y lo predican de esa manera. Pero sin embargo, vemos que se puede hacer muy lindos mensajes y hablar incluso de integridad sin ser íntegro. Aleluya. Sí, amén, amén. Cuando se habla de los requisitos para el anciano, para el obispo, entre otras cosas dice que sea marido de una sola mujer. ¿Y qué más dice? Que sea irreprensible. Y que sea irreprensible, en otras palabras, es que sea íntegro. Como dice Pedro, que nadie tenga nada que decir, nada malo decir de ti, y que el enemigo sea avergonzado. Ya vamos a ver algunos textos si es que Dios lo permite. Entonces, cuando hablamos de integridad tenemos que entender, y vamos a ver algunos pasajes al respecto, pero cuando hablamos de integridad tenemos que entender que es aquello que está libre de mancha, de tacha, de corrupción, aquello que está completo. La Escritura nos enseña, Pablo, ¿verdad?, en Colosenses, que en Cristo nosotros estamos completos. Amén. No miremos nuestra condición humana, natural. Sí, todos pecamos, pero por eso tenemos altar. Amén. Por eso tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Aleluya. Pero creer o pretender de que, aunque yo hable lindo, si no hay arrepentimiento, si no hay un altar, Dios va a pasar por alto aquello, es ahí donde hay un grave y gran problema. Cuando dice servir a Jehová en verdad y en integridad, la palabra verdad tal vez suena como tan de perogrullo decirlo, pero la verdad es lo genuino, lo que es sincero, lo que no está maquillado, lo que no tiene una máscara, sino así, tal cual. Como dice Pablo, nosotros somos cartas abiertas y leídas por todos. No tenemos nada escondido, no hay ninguna cosa por debajo. Eso es la verdad, la sinceridad. Aleluya. Andar en verdad es andar en Cristo, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y su palabra, que es verdad, nos santifica. Nos santifica en la verdad. En definitiva, todo esto tiene que ver con la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y como decía en un principio, creo que gran parte de la dureza de la gente al mensaje se debe justamente a ese mal testimonio. Que se habla de santidad, pero dice: uy, pero si este yo lo veo. Si yo lo veo que sale con la Biblia, que va a la iglesia, pero yo lo escucho en su casa. Porque en la iglesia todos ponemos cara de ángeles, siempre lo digo. Pero en la casa hasta el pobre perro sufre, ¿verdad? Los vecinos se escuchan, ¿verdad? Este canuto. No, ¿para qué? Estoy mejor como estoy. ¿Para qué andar con hipocresía? Eso a ellos no les va a servir en lo absoluto. Se van a condenar igual. Pero la sangre de esa gente va a estar sobre esas cabezas. Y Dios siempre va a pedir cuentas. Aleluya. Servir a Jehová en verdad y en integridad. Gloria a Jesús. Vean lo que dice, veamos Tito, por favor. Tito capítulo 2. Gloria a Dios. Tito 2, versos 7 y 8. Vea usted. Le dice Pablo a Tito: presentándote tú en todo como ejemplo
de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Hoy día vemos en el Facebook gente haciendo defensa de uno y de otro. No, mira, este es un rebelde, se fue al ministerio, salió hablando y ha hablado esto de mi pastor, y ahí uno defiende al pastor, otro dice, no, es verdad, y hay acusaciones y cruces, unas cosas terribles. Sé que muchas veces son mentiras, pero también sé que muchas veces son verdad. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Respecto de las características o de las condiciones del obispo, del anciano, del presbítero, del líder, del pastor, que sea irreprensible. Porque la Escritura dice que debemos ser bienaventurados cuando hablen toda clase de mal de nosotros mintiendo. Pero si no es mentira, y si el hombre de Dios ya no es irreprensible, es decir, si no reúne el requisito para ser obispo, anciano, pastor, presbítero, el título que le ponga usted, ¿podrá ejercer como tal? Hoy día sabemos y conocemos de muchos que han caído en pecados y que ha sido de dominio público. Que si se han arrepentido, gloria a Dios, Dios los perdona, porque no hay pecado que Dios no perdone. Aquel que se arrepiente genuina y sinceramente, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero cuando se trata de ejercer una tarea ministerial, ahí estamos hablando de otra cosa. Si la persona se arrepiente, Dios la perdona, sí. Pero para ser líder, ministro, obispo, ¿verdad? Presbítero, anciano, obispo de la iglesia, la Escritura es clarita y dice que sea irreprensible. O sea, que nadie tenga nada que decir de él desde que conoció a Cristo en adelante. Porque claro, cada uno de nosotros tenemos un pasado. Y el enemigo siempre va a querer sacar el catálogo. De, pero es que tú hiciste sí, pero la sangre de Cristo me limpió. Y nos querrá recordar permanentemente lo que fuimos en otro tiempo. Y la Escritura dice, esto mismo que en otro tiempo erais vosotros, estando en ignorancia. Pero ahora que no estamos en ignorancia, las cosas cambian. Y si hemos pecado y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero el requisito para ser ministro, pastor, es que deben ser irreprensibles. Entonces, cuando hay cuestionamientos que son o que tienen algún grado de veracidad, porque a veces hay verdades que también se exageran, pero que tienen algún grado de veracidad, es decir, sí hay una tacha. Ya no se es, ¿verdad? Como lo que dicen, ¿verdad? Genuino, sincero, sin tacha, sin corrupción, ¿verdad? En cuanto a la integridad, la persona íntegra, ya no hay integridad. Es una totalidad, pero que está parchada. Es una totalidad que está con cera, ¿verdad? Ya no es sincera, ahora está con cera. Está cubriendo, está maquillado, para que no se note. Pero a la luz de la palabra, cualquier fisura queda expuesta. Entonces, como le dice Pablo a Tito aquí, le dice tú, 7 y 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, es decir, coherencia, lo que uno enseña con lo que uno vive. Porque yo en este último tiempo de alguna manera he valorado mucho más lo que es el testimonio en sí mismo, tal cual como dice Pedro, de que la mujer, por ejemplo, el matrimonio, cuando vive en santidad, cuando vive, ¿verdad?, en el temor de Dios, la mujer, ¿verdad?, sin decir palabra va a ser testimonio para otros y van a venir y van a creer por el solo testimonio. Esto no quiere decir que nos tenemos que quedar callados ahora, no me malinterpreten. Pero quiero decir de que el testimonio hoy día está hablando mucho más fuerte y está siendo mucho más efectivo
que las palabras. Porque parece que las palabras se las está llevando el viento. Aleluya. Y necesitamos, por tanto, nosotros tener presente esta declaración que Pablo le hace a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Y ahí dice, de modo que el adversario, los que se oponen a esto, ahí no está hablando del adversario del diablo, está hablando de la gente que hace resistencia al Evangelio. De manera que los que resisten el Evangelio no tengan argumento. Porque a veces uno predica, ¿verdad? Y dice, pero si esto lo conozco yo. Resisten el Evangelio y te usan a ti. El malo es malo y siempre va a estar acusando. Él es acusador por excelencia. Pero si nosotros vemos el caso de Job, por ejemplo, en el capítulo 2, cuando Dios habla de él, miren, veámoslo para que no equivocarme. Job, estoy tratando de 2:3. Capítulo 2, verso 3 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Vea que quien está testificando de ese hombre es Dios. No hay como él otro en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Está haciendo toda una pregunta. Yo estoy declarando lo que Dios está hablando respecto de Job. Gloria a Dios. ¿No has considerado a Job? Un hombre que como él no hay otro, recto, que a pesar de que le ha tocado vivir, porque tú me incitaste, le dice a Satanás, ¿verdad? El Señor lo reprenda. Tú me incitaste, pero a pesar de eso, él ha guardado, ha retenido su integridad. Uy, hay gente que se va a la iglesia hablando cuánta cosa por nada, hablando e inventando, pero infinidad de cosas y por nada. La pregunta pudiera ser: ¿qué Dios diría de ti o de mí hoy día? Hoy día mismo, ¿qué diría el Señor de ti? Si tuviera que Dios testificar respecto de cada uno de nosotros, ¿qué diría Él? ¿Podría decir algo semejante a lo que acabamos de leer que dijo en relación de Job? Si tal vez cuando estamos en las mejores condiciones y a pesar de eso, tal vez Dios ni ahí puede decir lo mejor de nosotros. Mucho menos cuando estamos en aflicción. Mucho menos cuando estamos en la prueba. Porque en la prueba inmediatamente ya estamos reclamando y mirando para arriba, así, frunciendo el ceño, y bueno, y lloro y ayuno y no pasa nada. Así. No, aquí dice que Job, a pesar de la prueba, ¿te conoce todo lo que le pasó a Job? ¿O es necesario que le cuente todo? No, ¿verdad? Y a pesar de eso, él retuvo su integridad. No hay otro como él en la tierra. Gloria a Dios. Varón perfecto y recto. Eso es integridad. Eso es servir al Señor en verdad. Aleluya. Gloria a Dios. La virtud, porque si nosotros consideramos en el libro de Éxodo, cuando Moisés escogió hombres según el consejo que su suegro Yetro le entregase, porque tenía que entregar justicia desde la mañana tempranito hasta tarde en la noche, toda la gente venía donde Moisés a pedirle consejo, a decirle que resolviera caso, que actuara como juez. No, es que este me hizo aquí y él tenía que estar resolviendo. Y Yetro miró todo el día y cómo terminaba como estropajo, disculpe la expresión, cómo terminaba, ¿verdad? Moisés. Y entonces Yetro le dice: oye, ¿no está bien esto? No es posible. Es que toda la gente, no, pero tú preocúpate de las cosas más importantes. Tú organiza y pone personas, ¿verdad?, que vayan dando solución a toda la problemática, ¿verdad?
Éxodo 18, verso 21, dice, además le dice Yetro, escoge tú de entre todo el pueblo. ¿A quiénes tenía que escoger? A varones de virtud. Segundo, temerosos de Dios. Tercero, varones de verdad. No está diciendo que fueran afeminados. Que aborrezcan la avaricia. 4. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Aleluya. Esas son las definiciones de lo que es la integridad y la verdad. Pero también se nos habla de la virtud. ¿Qué es la virtud? Sino el conjunto de características, diríamos, buenas de una persona que te permiten reconocerlo como tal, como una persona buena, ¿verdad? Diríamos nosotros hoy día, los que tienen el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el fruto del Espíritu Santo? Aleluya. Diríamos el fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre. Esa es la virtud. Por tanto, nosotros necesitamos esta virtud, ¿verdad? Que es el conjunto de cualidades o de principios, si podemos decirlo, que tenemos, ¿verdad? Que se pueden manifestar o que podemos reconocerlo o entenderlos como el fruto del Espíritu. Bondad, mansedumbre, benignidad y todo aquello, ¿verdad? Porque muchos dicen, como dije delante respecto de los luteranos, no, si yo tengo fe, pero es que entiéndame bien, la fe no basta en sí misma. Hubo una corriente que es genética, de allá de David John Guichou, ¿verdad? Que se hablaba de la superfe. Fe en la fe. No, tú tienes que tener fe y fe y fe. Al final era fe en la fe. No era en Cristo. Y peor aún, se hablaba solo de la fe. Y para esto es importante que veamos lo que dice Pedro, segunda de Pedro 1, ¿verdad? Donde habla de aquellas cosas, de aquellas justamente virtudes. Segunda de Pedro 1:5, cuando nos habla de ser participantes de la naturaleza divina. Porque estamos hablando de que debemos servir al Señor en verdad y en integridad. Entonces nosotros debemos entender que debemos ser partícipes de la naturaleza divina. Pedro en la segunda carta, capítulo 1, verso 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, hay que poner todo el empeño, toda la energía, toda la fuerza en esto mismo, añadid a vuestra fe. Se parte del hecho, se parte de la base que tenemos fe, por eso estamos aquí. Amén. Sí, Señor. Pero se deja claro que no es solo eso. Que debemos añadir a nuestra fe, debemos añadir virtud. Y a la virtud, conocimiento. Cuando decimos que a la fe hay que añadirle virtud, lo que en realidad nos está diciendo, a la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Uno tiene que tener fe, pero esa fe se debe manifestar de alguna manera en acciones. Esas acciones es la manifestación de la virtud de Dios, de su palabra, del fruto del Espíritu, cuando uno tiene fe. Pero si la fe no tiene obras en donde se manifiesta esa virtud, es una fe en el aire, es una cosa etérea, una cosa que está ahí. Es como, vuelvo a decir, como los luteranos. No, si yo tengo fe, yo creo, y sí, el mundo también cree. Es más, los demonios creen más que el mundo. Pero eso no los hace virtuosos. Así que no solo tenemos que tener fe, tenemos que añadir a la fe virtud. Y para ser virtuoso o manifestar su fruto, debemos añadirle conocimiento, que es la palabra de Dios, el conocer en el Espíritu, la palabra, la demanda, lo que Dios pide de nosotros para poder servirle en verdad y en integridad.
nuestro tema hoy día. O esta es la introducción para nosotros hoy día. Aleluya. Tengo tantas cosas aquí pero vea usted, para ir simplificando un poco, veamos el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Muchos lo sabemos casi de memoria también. Bienaventurado, dice, versos 1 y 3. Del 1 al 3 digo, capítulo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sí, amén. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Aleluya. Todo lo que hace prosperará. Aleluya. Gloria a Dios. Si vemos el verso 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué definición más clara de lo que es ser íntegro Amén, amén. hay aquí? Amén, amén, amén. Eso es integridad. Claro, amén. Porque hay muchos que pueden hablar muy lindo, ya lo decía. Hay gente que teológicamente puede hablar cosas correctas, pero han andado en caminos de pecadores, o se ha sentado en silla de escarnecedores, o han andado en consejo de malos, y por supuesto que ya ahí no hay integridad. Por eso que el salmista es bienaventurado el íntegro en nuestras palabras. El verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sí, amén. Servir a Jehová en integridad, vamos a cambiar el orden, y en verdad, esto sería la verdad. Servir a Jehová de verdad sería que en la ley de Dios, en sus estatutos, está la delicia. Está la delicia y se medita en ella de día y de noche. Por eso le decíamos a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento. Tenemos que meditar, tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñar las escrituras. No podemos nosotros quedarnos con el solo hecho de escuchar el mensaje del domingo, del miércoles, del culto, sino que debemos tener una hambre por la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a permitir servir al Señor en verdad. Y si servimos al Señor en verdad, manifestando los frutos, es porque estamos caminando en integridad, y ya no vamos a recibir ni consejo de malos, ni nos vamos a sentar en silla de escarnecedores, ni vamos a estar, ¿verdad?, en camino de pecadores, ni consejo de malos, bien digo. Y el resultado de ello, de servir al Señor en integridad y en verdad, va a ser lo que dice el verso 3. ¿Se da cuenta por qué muchas veces hay árboles que son, como dice Judas, otoñales y no hay fruto? Sí, amén. ¿Se da cuenta por qué hay algunas nubes que son nubes pero sin agua? Tienen apariencia, tienen forma, parece todo, pero no tienen nada. Como aquella higuera que se veía bonita, linda, el Señor pasó y dijo: lindo, metió la mano, nada. El resultado de servir o de anhelar y de querer y manifestar integridad y verdad, de servir al Señor en la demanda de Dios en verdad y en integridad, el resultado va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, no en el tiempo que yo quiero, sino que a su tiempo, pero da fruto, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cuántos se están gozando? Gloria a Dios. Así como hemos leído de Job, bueno, vemos el 24, ¿verdad? El Salmo, incluso el Salmo 15, me parece que es el otro. Aleluya. Bendito Jesús. 15, sí, del 1 al 3.
Pregunta el salmista David: Claro. ¿Qué te dice? Jehová, ¿quién habitará tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Es decir, anda en verdad, hace justicia. Y habla verdad en su corazón, no anda con dobleces. No anda con cosas ocultas, no anda con máscara. No está maquillado, no está vestido de algo. Es así tal cual. Ese es el que habita. Aleluya. Aún más, veamos el 24. Bendito su nombre. Verso 3. 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Reitera: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aleluya. Hemos dicho que ahí en Éxodo 18:21 habían 4 cosas que Jethro le recomendó que escogiera hombres con 4 características: que fueran varones de virtud. Ya hemos visto lo necesario, lo importante de la virtud para nosotros. Segundo, que fueran temerosos de Dios. Tercero, que fueran varones de verdad. Y no se está refiriendo a que fueran homosexuales, sino que fueran hombres que su sí era sí y el no era no. De hombres que tenían una sola palabra y que actuaban conforme a lo que ellos hablaban. Eso era el 3. Y el cuarto, que fuesen libres de avaricia, que no tuvieran avaricia. Pero nos falta el número 2, de temerosos de Dios. Aleluya. Y para eso, por supuesto, vamos a Eclesiastés, el último capítulo de Eclesiastés 12. Aleluya. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Santo Rey de la Gloria. Como tantas marcas que ya las perdí. Eclesiastés 12, los 2 últimos versos. Estoy extraviado con algo. Pero dice ahí, sí, el 12:13, lo que pasa es que tenía las marcas que se me cayeron. Dice: el fin, ¿verdad?, de todo el discurso, sí, es el temor a Jehová, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Guarda sus mandamientos. Y guarda sus mandamientos. Este es el fin de todo el discurso. Todo el mensaje que el predicador o Eclesiastés nos ofrece finaliza con esto: temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Así termina. Todo el discurso, todo lo que nos habla que es vanidad, todo lo que nos dice que debemos estar atentos, ¿verdad? Porque el sol se levanta, que hay tiempo para... Todo ese discurso termina y lo resume así de sencillo: temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Porque luego el verso 14 dice: porque Dios sacará a juicio toda cosa, juntamente con toda obra, justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Este es el fin del mensaje. Por eso que el ser temeroso, que fueran las 4 virtudes, ¿verdad? O sea, las 4 características de los hombres que iban a gobernar, o mejor dicho, que iban a impartir justicia, ¿verdad?, que iban a ocupar el lugar de Moisés, era que tenían que ser hombres, ¿verdad?, de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad y sin avaricia. Aleluya. Entonces, en definitiva, esto mismo a nosotros tiene que hacernos reflexionar de cómo nosotros servimos de verdad al Señor. Aleluya. Porque servir al Señor no significa ir a la iglesia. Es parte del servicio, pero no es todo el servicio. Servir al Señor
no es solo ir a la iglesia, ofrendar, diezmar, participar de las reuniones del sector, ir a algún lugar, el Ministerio de Misericordia, ir a visitar a los ancianos, a los niños, todo. Es parte del servicio, pero no es todo el servicio. Predicar en la calle, predicar en el culto, coordinar, es parte del servicio, pero no es todo el servicio. Todo el servicio al Señor lo hacemos todos los días, a toda hora y en todo momento. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y en las 24 horas del día, los 7 días de la semana, debemos servir al Señor en verdad y en integridad. Porque ¿quién va a morar en su monte santo? Los íntegros. Y porque además este mundo necesita saber que hay un Dios que salva, que salva. Que esto no es palabrería, que esto no es un cuento de viejas, sino que es real y es poder del cielo. Aleluya. Estas palabras a nosotros nos tienen que hacer reflexionar y compugirnos de tal manera, llevarnos, ¿verdad?, a una reflexión y a una compunción tan profunda como tal vez la que tuvo Isaías cuando fue en la visión vio el gran trono del rey. Dice la escritura de que él de repente dijo: ¡ay de mí, que muerto soy! Porque mis ojos han visto al rey. Dios proveyó inmediatamente. Envió un ángel con un tizón, lo purificó, lo limpió. Dice: ¿por qué dijo ay? Y ese ay a veces nosotros no le damos la connotación. Todos sabemos que un ay de dolor, ¿verdad? Pero no le damos la verdadera connotación de lo que realmente Isaías estaba viviendo y experimentando. Porque él mismo dice: yo soy de un pueblo que de labio inmundo. ¿Cómo más dice? Habito en un pueblo de labio inmundo. Estoy en una condición que no es posible estar en la presencia de Dios. Y estoy aquí. Gloria a Dios. Literalmente. Yo no sé si a usted le ha pasado que se ha encontrado en situaciones o ha escuchado algo o no sé qué cosa que a usted lo han hecho pedazo. Que no queda, dice: y se toma la cabeza. No, es que me hicieron un pedazo, me hicieron polvo. ¿Le ha pasado algo así? Es más o menos lo que Isaías, pero un grado superlativo, mucho mayor, lo que estaba él viviendo. Lo que desde el ámbito de la psicología se llama la descomposición de la personalidad. Cuando tú te das cuenta que nada de lo que tú eres, de lo que has dicho, de lo que has pensado, de lo que has vivido, tiene ningún valor, que quedaste hecho nada. Estas palabras tienen que nosotros de alguna manera llevarnos a esta descomposición de nuestra personalidad para reconocer que en realidad delante de su magnificencia, de su gloria y de su poder no somos nada, y peor aún, no le servimos en verdad ni en integridad. Dios tiene, como tuvo con Isaías, provisión. Y Dios envió un ángel en ese momento. 600 años después envió a su Hijo. Gloria a Dios. Para que en la cruz del Calvario todos nosotros podamos tener alternativa. Pero a partir de ahí ya no podemos seguir pretendiendo servir al Señor como nosotros pensamos, como a nosotros se nos ocurre, como a nosotros se nos dé la gana. Es conforme a como Dios dice que debemos servir, en verdad y en integridad. Integridad. Hoy día está faltando integridad en la iglesia. Cristo viene y Él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. En otras palabras, una iglesia íntegra. Y una iglesia íntegra está compuesta por personas íntegras. Yo siempre lo digo, muchas veces cantamos me voy con él, pero muchos no se van a ir a ningún lado. Porque Dios no va a tener por inocente al que es culpable. Y la única manera de salir de la culpabilidad es a través de la sangre de Jesucristo. La única manera es
ser limpios de eso es en el altar del Señor, reconociendo nuestra condición, Aleluya. pidiendo misericordia para nuestras vidas y que Él nos dé una nueva oportunidad para que ahora sí podamos servirle en verdad y en integridad.